¿Te ha pasado alguna vez que tu código empieza bastante limpio, empieza todo correcto, pero según va pasando el tiempo empieza a ser una sopa de comandos y no hay por dónde pillarlo? Esto es lo que pasa cuando automatizamos y creamos tests sin arquitectura. Hoy te voy a enseñar los patrones de diseño más utilizados a día de hoy en el mundo del testing profesional para que tus tests sean mantenibles, escalables y fáciles de entender. Porque automatizar no es solo probar, también es escribir buen software. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Hola testers, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a The QA Hub. Vamos con un nuevo vídeo de arquitectura de software, un tema súper potente que quizás podría de alguna forma desplazarse al mundo del testing de alguna manera y no es de otra posible más que incrustándolo en el testing profesional, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo podemos utilizar patrones de diseño también en el mundo del QA, ¿de acuerdo? Puede ser una práctica no muy habitual por mucha gente, pero que sin duda es un must si estás buscando hacer ese level up, es decir, subir de nivel en cuanto a profesionalidad, en cuanto a limpieza, claridad, buenas prácticas y todo lo bueno que tiene desarrollar código y desarrollar software, ¿de acuerdo? Hoy tenemos este tema porque nos lo ha comentado una persona en el canal, nos lo ha dejado escrito en un comentario de uno de nuestros vídeos, así que sigo insistiendo al día de hoy que quiero que me dejéis comentarios como este para que podamos seguir ampliando nuestros temas, para que veáis más que nunca que estamos activos en la comunidad de The QA Hub y que, como no, yo leo todos vuestros comentarios, no me salto ni uno y le pongo a todos la misma dedicación y gentileza, ¿de acuerdo? Y si me parece un tema que creo que es digno de subir y estamos en ese punto de tener suficiente tiempo como para grabarlo, pues bienvenido sea, es material que va a aportar. Así que a esa usuaria o a ese usuario, ahora mismo no me doy cuenta de quién es, le mando las gracias desde aquí y estoy seguro que la comunidad de The QA Hub piensa exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a ello, vamos allá. Un patrón de diseño es una solución reutilizable a un problema común en el código. En el testing, al igual que en el desarrollo de software, los patrones de diseño nos ayudan a mantener el control cuando el número de tests va creciendo y tenemos una arquitectura muy compleja, una arquitectura, es decir, una cantidad de código muy grande y difícil de mantener y el proyecto se vuelve grande debido pues a requisitos o circunstancias que así lo dan. Al final, aplicar patrones de diseño no es complicarse, sino pensar como un verdadero ingeniero de software, ¿de acuerdo? Aquí dejamos un poquito el mundo del QA de lado y nos centramos en ser buenos ingenieros de software, ¿de acuerdo? Porque al final, dentro de todas las ramas de la informática, algo que nos común a todos es eso, ser buenos ingenieros de desarrollo de software, tener buenas prácticas y ser grandes profesionales. Al final, aplicando patrones de diseño, los beneficios son muy claros. Duplicamos menos el código, nuestros tests son mucho más legibles, hay facilidad de mantenimiento y por último tenemos escalabilidad a largo plazo. Hoy vamos a ver 6 patrones de diseño, ¿de acuerdo? Acordaros de los nombres porque los vamos a ir viendo de uno en uno. Empezaremos por el POM, el Page Object Model, seguiremos por el patrón Facade, el Strategy, el DTT, Data Driven Testing, el Factory Pattern o patrón de factoría, de creación de objetos. Y por último, para completar esos 6, esos 3 y 3 mejor, tenemos el Singleton Pattern, el patrón Singleton, de creación de únicas instancias, ¿de acuerdo?
Hoy he preparado una serie de ficheros para que los veamos bien a fondo, ¿vale? Para que veamos las diferencias entre cada uno, la diferencia entre aplicarlo y no aplicarlo y el por qué es beneficioso para nosotros como ingenieros a la hora de tener nuestro código bien exquisito. Así que sin más dilación, vámonos a nuestra pantalla compartida. Como siempre, vamos a ver lo que os tengo preparado por aquí hoy, ¿de acuerdo? Vamos a ver todos estos ficheros que estáis aquí viendo, que quizás igual os estáis quedando algo sin vista, quizás se vea mejor así, puede ser. A ver si con un poquito de suerte podemos verlo así. A ver, yo creo que sí, ¿no? Que lo veis perfectamente. Pues fijaros, tengo por aquí una pequeña sopa de código donde os voy a ir enseñando, como podéis ver, los 6 patrones que os he comentado, ¿vale? El DTT, el facade, el factory, el POM, el singleton y el strategy, ¿de acuerdo? Y para cada uno de ellos, como podéis ver, os he preparado una serie de ficheros, ¿vale? Tenemos, si no me equivoco, 9, 15, 21 ficheros, ¿vale? Lo que vamos a ver es, si os fijáis aquí, el POM, que es el primero que vamos a ver ahora, pues tenemos el POM, lo que sería sin patrón, ¿vale? El POM, lo que sería la clase, la solución, el patrón de diseño POM y el POM con patrón. Bueno, me he equivocado. Este es el POM sin patrón y este es el POM con patrón, ¿vale? Entonces, vamos a cerrar esto ahora que ya habéis visto lo que son los ficheros para tener un poquito más de espacio, ¿vale? Y vamos a recortar un poquito para aquí para ver primero la clase sin el patrón y ya luego explicar la solución con patrón, ¿vale? Bueno, pues el POM es el Page Object Model, el patrón de diseño Page Object Model, que bajo mi punto de vista es el más importante, es el patrón más utilizado a día de hoy y que separa la lógica de los tests de la lógica de la interfaz gráfica de usuario, ¿vale? Un ejemplo de código sin patrón sería este que tenemos aquí, ¿vale? Para los ejemplos que vamos a ver en concreto, no sé si os habéis fijado ya, seguro que algunos sí, pero lo vamos a ver con ejemplos de Cypress, ¿vale? Si os fijáis, estamos en ficheros .sci de Cypress y las clases de las soluciones, la del POM, el singleton, factory, TDD, bueno, en concreto para el DTT, perdón, tenemos un JSON y para el strategy, las clases que tenemos varias, son de JavaScript, ¿vale? Lo digo porque si alguien tiene alguna sugerencia o quiere verlo en Cucumber, lo quiere ver en Selenium, lo quiere ver en Playwright o lo quiere ver en TypeScript, quiere ver los patrones de diseño en Java, que es lo más habitual del mundo, ponedmelo en los comentarios y hacemos otro vídeo, pero con patrones de diseño en otro lenguaje, ¿de acuerdo? No tengo ningún tipo de problema. Al final, como os he dicho antes, esto es una sugerencia que, bueno, no sé si lo he dicho realmente, pero esto es una sugerencia que me ha puesto una suscriptora o suscriptor del canal en uno de los vídeos y para que veáis que yo siempre estoy escuchando y siempre estoy con esa buena fe de decir, si me ponéis algo lo hago, este es uno de esos vídeos. Si no me lo hubiesen puesto en un comentario, este vídeo a día de hoy no existiría, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a seguir. Fijaros, si utilizamos el código sin patrón para hacer, por ejemplo, un escenario donde tenemos una suite de test para hacer login, ¿vale? Aquí tendríamos un happy path, ¿vale? Un happy path y aquí tendríamos un unhappy path, ¿vale? Unhappy path, ¿vale? Tendríamos un login fallido, ¿vale? Y un login correcto, ¿de acuerdo? Y fijaros, ya se ve un poquito para los que estéis más puestos en este tema de patrones de diseño, para los que no, seguro que esto es súper nuevo, súper completamente nuevo, pero fijaros que yo en el tema de hacer login hay algunas funcionalidades que son repetitivas. Si os fijáis, cada test repite los mismos pasos, ¿vale? Cambias un ID, por ejemplo el de username, y el test se rompe, ¿vale? Porque fijaros, aunque sean test diferentes, uno sea para hacer un login correcto y uno sea para hacer un login fallido, estoy haciendo el visit a la URL de /login.
estoy cogiendo el username, ¿vale? Y estoy escribiendo algo, en concreto para el login correcto, el usuario correcto, y para el login incorrecto, el usuario incorrecto. Pero luego la contraseña me pasa lo mismo. Vuelvo a coger otra vez el identificador de password, vuelvo a escribir otra palabra diferente, bueno, en concreto en este caso son la misma palabra, pero cuando vuelvo a clicar en el botón de login es la misma línea, ¿vale? Luego ya la línea 8 y la línea 17 son los respectivos caminos, el happy y el unhappy, cada uno de los test. En concreto, si hago login correcto, tengo que ver que estoy dentro de la sección de inventario. Y si hago login incorrecto, me tiene que salir un mensaje de error que debe de ser visible. Entonces, si os fijáis, estas 4 primeras líneas son muy repetitivas entre ambos tests, ¿vale? Yo si tengo otro tercer test, ya estoy repitiendo, pues eso, 4 líneas por 3 tests, 12 líneas de código, ¿vale? Entonces esto en una escalable, o sea, cuando tengo miles y miles de test, si yo empiezo aquí a poner test y test, pues esto es incremental, es logarítmico, ¿de acuerdo? Esto vendría a ser 4 elevado a 5 serían 20 líneas que estoy repitiendo, ¿vale? Entonces, cuantos más test tenga en este tipo de cosas, pues más veces voy a repetir las líneas. Entonces, esta solución, los patrones de diseño se adaptan, se han creado para solventar este tipo de problemas, ver cuando hay algo que puedo solucionarlo de forma más sencilla, como dicen los ingleses, de forma smart, ¿vale? De forma inteligente, de forma corta, de forma pues un poquito planificada. Bueno, ¿cómo podríamos solucionar eso? Es decir, si yo tengo código que estoy repitiendo, ¿cómo puedo yo evitar que esto me pase? Bueno, pues a la gente se le ocurrió crear una clase aparte, ¿vale? Llamada POM, Page Object Model, ¿vale? Donde lo que voy a hacer es definir dentro de esta clase, que si os fijáis esto es una clase de JavaScript, ¿vale? Esto ya no es un fichero de Cypress, aquí esto es una clase pura del lenguaje JavaScript, donde lo que voy a hacer es exportarla y definir dentro una serie de métodos que tengan que ver con el código que yo estoy creando. Bueno, pues si voy a hacer muchas visitas al barra login, defino dentro un método visit que sea ci.visit barra login. Luego, si voy a andar cogiendo etiquetas y son también muy repetitivas, ¿vale? Si cojo una etiqueta que sea, por ejemplo, imaginaros, tengo la etiqueta de QA Hub por lo que sea, y esta etiqueta solamente la voy a comprobar aquí, ¿vale? Pues esta etiqueta, por ejemplo, no. Esta etiqueta no la meto dentro del Page Object Model, porque si solamente la voy a usar en un test y luego en el resto, aquí en el Unhappy Path y en el resto de test, mirad, fijaros, no lo voy a utilizar, pues no me merece la pena meterlo en el Page Object Model, porque al final esto lo que pretendemos es todo el código que sea repetitivo lo meto dentro de la página de la clase, perdón, de Page Object Model. Entonces, ¿cuál es el código repetitivo en estos casos? Bueno, pues es el username, el password, el login button. Bueno, pues todos esos los cojo y los meto dentro de un getter, ¿vale? Los que sepáis de definición de clases en JavaScript y en Java, ¿vale? Programación orientada a objetos, lo meto en un método getter, o sea, un get, donde la clase me va a devolver el username, el password y el submit button, ¿vale? En estos métodos get, y lo que va a hacer es ese site.getUsername, ese site.getPassword y ese site.getLoginButton, ¿vale? Los defino aquí dentro y luego cuando yo coja e importe la clase, llame al método, imaginaros que defino una clase LoginPage, ¿vale? Que sea de tipo LoginPage y pongo ese punto username, ¿vale? Bueno, pues cuando llame a este método, ¿vale? Cuando llame a este método en la solución que vamos a ver ahora, esta función me va a devolver este site.get. Entonces, todas las veces que yo tenga que poner ese barra username, va a venir a esta línea 4 de la clase login page y me va a devolver el identificador username. ¿Cómo me ayuda esto? Porque estaréis diciendo, al final estás haciendo lo mismo. Bueno, fijaros, si yo soy del equipo de QA y viene mi desarrollador, fijaros en esto, y me cambia el identificador username y lo cambia por user, ¿vale? Cambia por user, bueno, en concreto yo no lo voy a cambiar porque no tiene sentido, pero imaginaros que yo tengo un montón de tests
y me viene un desarrollador y me cambia el identificador username, me lo cambia por user, ¿vale? Bueno, ¿qué problema tengo yo aquí? ¿Qué problema veis así de primeras? Evidentemente me van a fallar todos los tests, ¿vale? Porque este site.getUsername va a fallar, este site.getUsername me va a fallar y este site.getUsername me va a fallar. Entonces, ¿cuántas veces tengo que arreglar los tests? Los tengo que arreglar tantas veces como tenga ese identificador que me ha cambiado el desarrollador. Es decir, si yo tengo una etiqueta que mi desarrollador ha cambiado y afecta a 3000 tests, tengo que cambiar yo los 3000 tests. ¿Vale? Entonces es aquí donde viene la utilidad. Si yo tengo definido aquí un método getter en una clase login page, ¿vale? Y mi desarrollador lo cambia, solamente tengo que venir aquí y cambiar esa palabra de username por user y ya está. El resto de las veces que llamen los tests a este get, los tests van a coger ese identificador de la POM, de la Page Object Model, ¿vale? Porque si no, lo que voy a tener que ir haciendo, si os fijáis, es venir aquí e ir cambiando uno por uno, uno por uno. Y fijaros, tengo que ir cambiando todos los tests. Si tengo 3000 tests, tengo que ir cambiando todos los tests. Pero sin embargo, si lo tengo aquí en una clase Page Object Model, solo lo tengo que cambiar una vez, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la verdadera razón de utilizar este patrón de diseño, que ahorra un montón de tiempo, sobre todo con potenciales identificadores que sepamos que pueden ser cambiables, que nuestro equipo de desarrollo puede cambiar y subir al repositorio y pueden romper los tests que tengamos corriendo en un entorno de integración, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, he definido aquí también para que veáis el paso de hacer login, ¿vale? Fijaros que lo que he hecho ha sido, primero, meter esos identificadores, esos getter, esos get, los he metido dentro de unos getter, ¿vale? Y luego he nombrado una función loginas, ¿vale? En la que tú le especificas el usuario y la contraseña al test y el usuario, o sea, el propio test ya se encarga de hacer este type, ¿vale? Que es este primer type que tenéis aquí, este this.username type user, ¿vale? El usuario que le pasemos como parámetro. En este caso sería standard user. Luego haría el segundo type de la password, ¿de acuerdo? Que sería secret sauce. Y nos haría el submit button, ese login button que tenemos aquí, haría clic. Entonces estamos evitando también las tres líneas con este login as. Y me diréis, ¿y eso cómo se hace? Pues mirad, aquí tenemos la solución. Fijaros, el login correcto y el login fallido. Fijaros que hemos pasado de tener, vamos a borrar aquí, eso es, hemos pasado de tener 5 líneas en cada test a tener 3. Importamos la POM, la Page Object Model, ¿vale? Esa login page la importamos de page barra login page, ¿de acuerdo? Llamamos a una variable login con ese login page y a partir de este momento tenemos disponibles de este login, como es un objeto de tipo login page de la clase POM que hemos definido, ya tenemos a nuestra disposición la función visit, la función loginas y los getter, ¿de acuerdo? Entonces, para el login correcto, fijaros cómo ha cambiado. Simplemente hago login, ¿vale? De la clase login, de la clase login page, perdón. Hacemos la función visit y en esta línea 7 estamos haciendo lo que antes hacíamos aquí, en la 4 y en la 13. ¿Vale? Porque al llamar a login.visit estamos viniendo y estamos haciendo la función 2 del page model. Y luego, de la línea 8 de los tests con el page object model, ahora hacemos login as, standard user, secret sauce y con esta línea, solo con esta línea, me estoy cargando estas tres y estas otras tres. ¿Os habéis fijado? Porque yo hago login, ¿vale? Nuestro objeto login que hemos creado de la clase login page, llamo la función loginas, que es la que he definido aquí, ¿vale? Y fijaros cómo he reducido, cómo me he hecho eficiente el objeto para que yo, cuando le pase un usuario y una contraseña, solo con una línea, ¿vale? Estoy haciendo estas tres que estaba haciendo antes aquí. ¿Vale? Porque cuando yo le paso standard user y le paso secret sauce, esto es lo que os decía de que coge el parámetro user y el parámetro password, ¿vale? Y lo setea, es decir, esta función loginas
coge este this.username, ¿vale? Que es el return site.get username, ¿vale? Que esto lo he dejado mal escrito de antes. Y escribe el user que le acabo de mandar de parámetros, es decir, standard user aquí y locked user aquí. Y lo mismo para la contraseña, secret source aquí, secret source aquí. ¿Vale? Se la paso como parámetro y la tipea. Y luego coge el submit button, que el submit button es el login button, el que teníamos antes aquí definido, y hace un clic. Y fijaros, simplemente hay que dejar la línea que es diferente para cada uno de los tests, ¿vale? Esta no la podemos meter en la PageObjectModel porque es igual que la que os decía antes aquí de site.get de QA Hub, ¿vale? Que sería la página, sería la línea distinta, ¿vale? Estas líneas que no son repetidas, que no son repetitivas, no hay que meterlas en el PageObjectModel. Esa es la gracia del patrón de diseño, ¿vale? Entonces, esta línea no la incluiríamos, igual que esta, que es la que distingue al test, y esta tampoco, ¿vale? Entonces, fijaros que yo llamo a mis métodos visit y login en la PageObjectModel class y luego hago las comprobaciones aparte. En este caso, la de que estoy dentro del inventario, que es la misma que teníamos antes, y ahora en la del login fallido que me he recibido el mensaje de error, ¿vale? Que es exactamente la misma que teníamos antes. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Pues lo que os he dicho, eficiencia, reducir el código repetitivo, porque fijaros qué limpia ha quedado la clase, ahora ya no tenemos todo ese código repetitivo. Y bueno, pues que al final tenemos las dependencias en una sola clase. Ahora, si el equipo de desarrollo cambia cualquiera de estos identificadores, cuando ejecute el test, sí, van a fallar los tests, pero me va a referir a que no está fallando el fichero POM con patrón, como antes, que antes seguramente si fallaban los tests iba a fallar el fichero POM sin patrón. Ahora lo que va a fallar es la clase POM.js y yo voy a tener que venir aquí y simplemente hacer este cambio, user, o si cambian la contraseña, pass. ¿Vale? O si cambian el login button, pues el login button, el new login button, ¿vale? Vengo aquí, lo cambio una sola vez y ese cambio afecta a todos los tests que tenga definidos, ¿vale? Fijaros que yo ahora si guardo estos cambios, ¿vale? Estos cambios se aplican para mis dos tests y solo he tenido que hacer un cambio, este cambio. Pero si vengo a la clase sin el patrón, tengo que hacer dos cambios porque tengo que cambiar esto, esto y esto. Y luego tengo que volver a cambiar esto, esto y esto. Entonces, fijaros, si encima tengo que cambiar más de un componente, es mucho más incremental. Porque aquí he hecho 3 cambios y aquí tendría que hacer 6, ¿vale? Entonces, bueno, para que tengáis una idea de qué es el PageObjectModel y el por qué es tan importante, ¿de acuerdo? Esto sería el PageObjectModel, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ahora al singleton. Os quiero dejar por aquí esos comentarios que he puesto. Vamos a pasar al singleton y vamos a verlo con todo lujo de detalles. Fijaros, el singleton es un patrón también bastante sencillo, ¿vale? Al final lo que quiero con el singleton es que algunas cosas solo deberían de existir una única vez en nuestros tests, ¿vale? Como el driver de un navegador, como es el caso que tenemos aquí, o un cliente de una API, ¿vale? Que no pueden o no deberían, vaya, ser creados más de una vez dentro de nuestros tests, ¿vale? Entonces, el patrón singleton asegura esto. Cada test, ¿vale? Si os fijáis en el ejemplo que os he puesto sin patrón, ¿vale? Si os habéis fijado ya, la clase va a seguir el mismo ritmo. Aquí a la derecha vamos a tener el singleton sin patrón, luego vamos a tener el singleton, o sea, vamos a tener el patrón que estemos hablando en ese momento, aquí a la derecha sin patrón. Aquí la clase con patrón y aquí vamos a tener la clase que nos da la solución del patrón, ¿vale? Entonces, si os fijáis, lo que hacemos en nuestros tests sin el patrón es que por cada uno de nuestros tests creamos una nueva API, ¿vale? Un cliente de una API por cada uno de nuestros tests. Esto no puede pasar, porque esto supone que si yo tengo 700 tests, estoy creando 700 clientes de mi API, ¿vale? 700 clientes de mi API, quiero decir, y esto no puede ser. No puedo crear un cliente de mi API, ¿vale? O de mi navegador, del cliente de mi navegador, el driver del navegador que esté probando, es que esté lanzando, porque lo estoy
desaprovechando por completo. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, pues muy sencillo. El patrón singleton, ¿vale? Crea una instancia, ¿vale? Fijaros, la clase singleton, ¿vale? La clase API Client, que le he llamado antes aquí, no lo he dicho, pero he creado una clase API Client, ¿vale? Para que cada vez que defina un test, fijaros, define una constante cliente que crea un objeto de la clase API Client, al cual le paso un parámetro que es una URL y dentro tiene un constructor que simplemente setea la URL base a la URL que le pase, ¿vale? Imaginaros que aquí tengo pues esta HTTPS API.test. Otra cosa sería que yo tuviese otra URL, ¿vale? Imaginaros que es API test 2. Aquí esto es otra cosa, ¿vale? Porque si es una URL diferente, es normal que tengas que hacer dos llamadas, porque vas a tener que crear una, o sea, la vas a tener que crear cuando la necesites. Pero si es la misma, si es el mismo cliente, si es el mismo WebDriver de navegador, la clase singleton nos dice lo siguiente. Aquí lo que estoy mirando es si existe una instancia de API Client, ¿vale? Entonces, fijaros, el constructor ahora ya no es el de antes. El constructor antes, yo le pasaba una URL y el constructor, fuese cual fuese la URL, me creaba una nueva instancia, ¿vale? Ahora no. Ahora el constructor va a tener lógica propia. Eso es lo que nos dice Singleton. Tiene que tener una lógica que sea que si ya existe una instancia de API Client, retórname esa instancia, perdonad, de API Client, ¿vale? Entonces, fijaros, en la línea 3 de aquí de la clase Singleton estoy comprobando si ya existe la instancia, ¿vale? En el momento en el que estoy construyéndola, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estoy consiguiendo con esto? Bueno, que cuando sea la primera vez que utilizo la clase, va a venir el constructor y va a preguntar, oye, ¿está creada la instancia de API Client? No. Bueno, pues como es la primera vez, no está creada. Entonces, este return nunca se llama y me salto a la línea 4. Y lo que hago es setear la URL base con HTTP API test o la que yo quiera. Yo puedo poner aquí la que yo quiera, como si pongo de QAHub.es, ¿vale? www.theqahub.es, ¿vale? Y lo que hago es poner que esa instancia de API Client es esta, ¿vale? Ese de QAHub.es que acabo de setear, ¿vale? Cuando sea la segunda vez que yo utilice esta API Client en uno de mis tests, va a venir el constructor y va a decir, oye, ¿existe una instancia de cliente? Sí, porque la segunda vez ya va a existir, lo vamos a ver ahora en el ejemplo de arriba. Entonces ahí ya no va a leer la línea 4 y la línea 5, ya no va a cambiar la instancia, sino que ahora la va a recoger, la que ya estaba creada en el primero de los pasos, ¿vale? En la primera ejecución del constructor, yo me salto a la línea 4 y la 5 y creo esa instancia de API Client y seteo la URL. Pero a partir de la segunda en adelante, como ya tengo creada la instancia, pues yo ya no voy a ejecutar la línea 4 y 5 nunca jamás. Siempre ya el return. Siempre me va a retornar la clase Singleton, la instancia que ya está creada desde la primera vez que yo ejecuto, ¿vale? Y fijaros, lo más importante de todo, lo más importante, cuando yo exporto esta clase Singleton, ¿vale? Fijaros que yo la exporto como constante y la creo, ¿vale? Entonces, eso hace, ¿vale? Fijaros que antes tenía que declarar una variable y tenía que crear una nueva instancia de mi clase API Client. Ahora, como es en la propia clase Singleton donde esa variable constante que antes llamaba en cada uno de mis tests y la creo, ¿vale? Solo se va a crear una vez, ¿entendéis? Esa es la lógica del singleton, esa es la magia pura del singleton. Esta línea número 11 hace que yo cuando importe, ¿vale? Cuando importe el singleton con patrón, ¿vale? Fijaros, perdonad, yo importo mi API Client de support API Client, o sea, importo esta clase singleton y cuando la importo, fijaros que en todo el archivo no hay ninguna palabra clave new, no hay ningún new. Yo busco aquí new y no hay creación de instancias, porque no tiene sentido crear nuevas instancias. El singleton me dice que solo trabaje con una. Entonces, no hay ninguna instancia, porque la única instancia que se crea
cuando hago el import, ¿vale? El propio código ejecuta esta línea que está dentro de la clase y entonces es ahí donde creo mi nueva API client y esa va a ser la única que va a haber en todo el programa, ¿vale? Esta API client va a ser esta new API client y si os fijáis la puedo llamar libremente cuando yo quiera, ¿vale? Yo me vengo a mi test y le digo, oye, hazme un get, es decir, esta función get URL, que lo que hago, no lo hemos comentado, pero este get de URL, esta función que he definido dentro del singleton, lo que hace es un request a la base, es decir, a esta, y le pone en la coletilla que yo le añada en la clase, en el spec file con patrón, ¿vale? Entonces, yo lo que estaría haciendo con este API.client sería llamar a mi URL base, esta de aquí, que la tengo definida una única vez, y le añade la coletilla que yo quiera. Oye, que aquí quiero usuarios, pues usuarios. Que aquí quiero post, pues post. Que aquí quiero vídeos, pues vídeos. Y fijáis, siempre estoy usando la misma instancia. Siempre estoy usando de QA Hub, de QA Hub, de QA Hub, ¿vale? Pues esa es la gracia del patrón singleton, trabajar con una única instancia siempre y sobre todo aprenderos bien esta línea que es donde ocurre la magia, donde funciona, donde pasa lo que viene declarando el patrón de singleton, que es crear una única instancia para utilizarla luego en mi spec todas las veces que yo quiera, ¿vale? Entonces hasta aquí el patrón singleton, no tiene más, ¿de acuerdo? Esto, si os ha quedado claro para esta URL, os ha quedado claro para clientes, para WebDrivers, para todas las posibilidades que se os ocurran, ¿vale? Así que vamos a pasar al factory, otro patrón también bastante potente, y me vais a dar un pequeño segundo para que vaya a beber un vasito de agua. Vengo ahora y lo vemos. De acuerdo, ya estamos por aquí. Vamos con ese patrón factory, ¿vale? Fijaros, cuando necesitamos datos dinámicos, ¿vale? Cuando estamos trabajando con datos que cambian, dinámicos, que no son estáticos, como usuarios o productos o cualquier otro tipo de dato que os podáis imaginar, el factory pattern, el patrón de diseño factory, de creación de objetos, te salva, porque en vez de copiar los datos, los generas automáticamente, ¿vale? Fijaros aquí, el patrón, o sea, el spec file sin patrón. Estamos rellenando un registro, ¿vale? Visitamos la página, la URL de registro y vamos rellenando uno por uno cada uno de nuestros usuarios. Es decir, cogemos el nombre, rellenamos el nombre de usuario, QAuser1, cogemos el mail, escribimos el mail QAuser1@test.com, el rol lo ponemos en admin y creamos el nuevo usuario. Si tenemos que seguir creando usuarios, los vamos haciendo de la misma forma, igual que vimos antes, repitiendo de alguna forma un poco el código. O sea, aquí podríamos llegar a utilizar el POM, el Page Object Model que vimos al principio con esas líneas, para tratar de reducir el tiempo y mejorar la eficiencia. Imaginaros que yo, pues eso, voy creando nuevos usuarios en una página de registro y todo el rato repito y repito y repito y repito lo mismo, ¿vale? Bueno, esto de alguna forma, aparte de que es poco consistente, lo puedo simplificar si me creo una clase factoría, ¿vale? Una especie como de fábrica de objetos, en este caso serían usuarios, ¿vale? Porque estoy haciendo un registro de usuarios, pues ¿cuál es el problema que quiero solventar aquí? Que quiero crear usuarios. Entonces, este patrón factoría me va a crear instancias de la clase de objeto que estoy creando para el problema en concreto. En este caso, ya os he dicho que mi factoría va a ser de usuarios, va a ser una función makeUser, donde voy a definir esos tres roles, donde voy a definir esas tres variables, ¿de acuerdo? Que le estoy rellenando al usuario, ¿de acuerdo? Si estoy en un formulario, imaginaros, si tengo más campos, pues pongo todos los campos que sean role, eh, birth, de la fecha de nacimiento, y puedo poner surname, ¿vale? Imaginaros que estoy aquí rellenando surname user, y aquí le pongo, pues yo qué sé, el 8 de julio, que es mi cumpleaños del 2000, ¿vale? Pues todos estos valores son parámetros de mi usuario, de la clase usuario. Entonces, si tuviese 5 parámetros, podría venir aquí y
sustituirlos, o sea, sustituirlos no, rellenarlos, ¿vale? Date of birth. Surname, ¿vale? Aquí pondría la fecha de nacimiento. Y el apellido, que fijaros, el apellido y la fecha de nacimiento las estoy hardcodeando de alguna forma porque estoy haciendo que todos mis usuarios tengan la misma fecha de nacimiento. Pero bueno, esto vamos a obviarlo. Yo lo que quiero que veáis aquí es, tengo un problema específico que es que estoy rellenando usuarios, ¿de acuerdo? Tengo que rellenar para cada usuario un montón de campos. En este caso tengo que rellenar, como ya hemos visto, el nombre, el email, el rol, la fecha de nacimiento, el apellido, etc, etc, etc. En un formulario te piden un montón de campos. Te piden que especifiques tu profesión, si eres hombre o mujer, es decir, tu sexo. ¿Qué más cosas te hacen rellenar? Tu dirección, a veces te piden tu tarjeta de crédito. Bueno, pues todos esos campos que serían aquí más variables y más variables y más variables, para no tener que especificarlas todas una por uno, todos los usuarios que tenga, que es a donde quiero llegar, ¿vale? Esta es la parte que es repetitiva, como os decía, parecida al page, pues hay una forma de evitar esto y es cuando el contexto en el que estoy trabajando no va tanto de rellenar lo que son componentes diferentes, sino datos de un objeto, ¿vale? ¿Os pilláis el cambio de contexto que estoy diciendo? Es decir, en el POM lo que era crear una clase que tenía dentro esos componentes, ¿vale? Que yo estoy utilizando de forma repetitiva en mis campos, pero que no tienen tanto que ver como son los campos de un usuario, ¿vale? Aquí puedo tener un username, puedo tener una contraseña, puedo tener un botón de login, puedo tener un botón de añadir un captcha, puedo tener un botón de autenticación de cualquier tipo. Bueno, pues esos botones no tienen tanto que ver entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces eso lo meto dentro de una clase POM, una clase PageObjectModel. Pero si estamos trabajando con datos como son los datos de un usuario, las compras que hacemos mensualmente, los alimentos que introducimos a la bolsa de la compra, los alumnos que hay en una clase, no sé, el número de países, o sea, los países pertenecientes a una organización, a la Unión Europea, que tengo que rellenar una serie de características de ellos, pues fecha de creación o fecha de cumpleaños, el nombre, la edad, no sé, la tarjeta de crédito, como os decía, bueno, pues todos esos datos, como ahí sí que tienen que ver, como lo que voy a crear es un objeto que agrupe todos esos campos, todos esos datos, me creo un patrón de factoría que va a agrupar todos los datos en una clase, en esta clase factoría, ¿vale? Pongo todos los campos, me creo un objeto y lo que retorno es el usuario o el objeto que esté creando. Y de esta forma, fijaros qué sencillo, me vengo yo luego por aquí a mi factory y cuando importo la clase, fijaros, importo la clase aquí arriba, la makeUser, ¿vale? Y fijaros cómo creo un usuario dinámico. Me declaro una constante administrador y me declaro un usuario que sea administrador, ¿vale? Antes, si os fijasteis, vamos, tenía aquí dos usuarios, ¿vale? Tenía dos usuarios, tenía uno administrador y uno que era observador, viewer, ¿vale? Uno que era modo lectura, como lo conocemos a día de hoy coloquialmente. Bueno, si añado otros tres de modo lectura, si tengo un administrador y tres usuarios que solamente me van a leer los datos, no pueden editarlos ni pueden hacer nada, fijaros qué rápido me creo aquí estos usuarios, ¿de acuerdo? Simplemente declaro un admin con la función makeUser y le paso el rol que quiero crear. Y esto directamente me crea un usuario nuevo con, en este caso, la fecha, pero yo le podría pasar el, le podría pasar
el nombre que yo quiera. O sea, le puedo pasar aquí el nombre QA user, ¿vale? Y le puedo pasar el email QA user 1. Porque fijaros, esto para la gente que, igual para la gente que no sepáis tanto de programación, pues se os pilla un poco a destiempo, ¿vale? Y tampoco quiero que os sintáis un poco extraños al ver este vídeo. Pero fijaros, cuando estamos creando el usuario, que tampoco he hecho mucho hincapié en eso porque voy como una moto, hay un campo aquí que es overrides, ¿de acuerdo? Que es un parámetro de las clases que lo que si no se te pasa ningún valor, es decir, si se te hace un make user, ¿vale? Si hacemos esto, un make user, entonces vas a poner estos campos que yo te estoy poniendo aquí, según esta definición. Es decir, yo aquí en la línea 5 declaro una constante administrador make, con la función make user que importo de mi clase de factoría, ¿no? Bueno, si yo no le indico nada, como es este caso que lo acabo de borrar, me va a poner un usuario de nombre con la fecha, con el nombre user barra baja y la fecha de hoy. Me va a crear un usuario con el email user barra baja la fecha de hoy arroba mail.test y un rol viewer, ¿vale? Eso si no le digo nada. Si lo pongo así, los campos de mi admin serían estos tres. Pero si yo le especifico los campos, sea cual sea el campo que le especifique, vaya, ahora, lo va a sustituir. Si yo se lo especifico, lo sustituye. Es decir, si yo le digo que el nombre tiene que ser este, aquí ya no hace caso de esto, ¿vale? Y aquí el name pasa a ser el que yo le he puesto aquí arriba. Lo mismo pasa con el mail y el rol, ¿vale? Entonces, aquí fijaros, le estoy especificando el nombre, el email y el rol. Entonces, le va a hacer caso omiso a estas definiciones que tenemos aquí en la clase, ¿vale? Y lo que va a hacer es, va a coger este, perdonad, va a coger este QEuser1, QEuser2, ¿vale? Va a coger estos emails QAuser1@test.com y QAuser2@test.com, los va a poner de nombre y de email de cada uno de los respectivos usuarios y a uno lo va a declarar con el rol de admin, ¿vale? Y el otro le va a declarar con el rol de viewer. Fijaros que el viewer es exactamente el mismo aquí en la definición que el que pone. Entonces aquí podría, este campo podría obviarlo, ¿vale? Si no lo pongo, perdonad que se me ha comido. Si no lo pongo, ¿vale? Fijaros que podría guardarlo. Y aquí el usuario número 2, para que os fijéis, el viewer, ¿vale? Sería el rol viewer, ¿vale? De la misma forma, fijaros qué fácil sería declarar estos usuarios y 4 que acabo de poner allá abajo. Sería poner aquí un 3, aquí un 4, aquí un 3 y aquí un 4. Aquí un 4, perdón, que me he equivocado, y aquí un 3. ¿Vale? Y entonces fijaros, viewer1, viewer2, viewer3. Aquí tendría mi usuario admin, viewer, viewer2 y viewer3, que serían este y este. ¿Vale? Ya tengo los 4 usuarios creados. Y aquí, si os fijáis, sí que tengo que llamar a las líneas, ¿vale? Que os he estado todo el rato haciendo la comparación con el PageObjectModel, porque si os fijáis, igual habéis llegado a este punto y estáis un poco confusos como diciendo, ostras, pero sí que poner las líneas. Ya, es que el Factory Pattern no hace la función que hace el PageObjectModel, ¿de acuerdo? Ahora tengo que venir aquí y por cada uno de mis usuarios, si tengo estas 3 líneas, estas 4, perdón, para el usuario admin, tengo que ponerlas para el usuario admin. Luego, para el usuario viewer1, esas, el viewer2 y el viewer3. Y entonces pongo aquí viewer1, o sea, viewer2, viewer3 y viewer4. ¿Vale? Y entonces aquí muchos me diréis, pero entonces, ¿qué es el problema que estás solucionando? Porque yo también, cuando me enfrenté por primera vez a los patrones de diseño, estaba un poco confundido. Bueno, fijaros, vamos por partes. El patrón de factoría, en ningún momento hemos dicho que sea para mejorar la eficiencia, para quitar de alguna forma esa repetición de líneas de código. No tanto como datos, ¿vale? Que esté clara aquí la comparativa. Con el Factory Method, lo que estamos creando es una fábrica. Yo quiero que entendáis lo de la fábrica, pero estamos creando una función que lo que va a hacer es fabricarnos usuarios. ¿De acuerdo? Con esto, lo que vamos a conseguir, ¿vale? Es que puedas crear con la función makeUser,
¿vale? Según el test que estés probando, ¿vale? Puede pareceros simple, pero es súper potente, ¿vale? Porque de alguna forma estás consiguiendo que la creación de los usuarios, ¿vale? Sea de forma dinámica. Aquí los tienes que estar poniendo de uno en uno, ¿vale? Tienes que estar declarando todo el rato todos los campos, el nombre, el email y el rol, y con el dato del patrón de la factoría, fijaros que el campo rol ya no hace falta que lo pongamos, es decir, los usuarios que son viewers, o sea, estos tres, ya no tendríamos que añadir esta línea, ¿vale? Porque, como os he dicho, al ser una función de tipo overrides, si no incluimos el campo rol, siempre lo va a setear como viewer. Entonces, solo tenemos que añadir el campo rol cuando estemos añadiendo un administrador, ¿vale? Porque esto lo que va a hacer es que cuando esta línea de código se ejecute, va a venir aquí y va a decir, vale, como viene el campo rol va a venir aquí definido en el overrides, ¿vale? En concreto, fijaros, va a venir esto, de alguna forma, para que entendáis así debugueando un poco, esto sería como poner esto aquí abajo y esto, vale, va a decir mi patrón de factoría, vale, aquí como viene el rol han puesto administrador, entonces vamos a setear el rol a admin, ¿vale? Entonces, lo que consigues con el método es tener una construcción de campos, de objetos, de forma dinámica, ¿vale? Sin embargo, si os fijáis, aquí las líneas las tenemos que seguir poniendo. Fijaros que no las he sustituido, ¿vale? Porque el nombre, el mail, el rol y el submit las sigo teniendo. Al final, si sustituyes este tipo de cosas, no existirían patrones como el POM, ¿vale? Lo que quiero es sustituir estas líneas, ahora me vengo, me creo un patrón, un POM2, ¿de acuerdo? Y lo que hago es, en vez de poner username, password y submit, me pongo name, email, role y submit, ¿vale? Sería tan sencillo como poner otro POM que tuviese estas 4 líneas, que fuese name, email, role y submit, ¿vale? Y sustituyese en mi nuevo POM las variables que tenía antes por las nuevas, ¿vale? Entonces, si estáis entendiendo lo que estoy haciendo hasta el momento, es mezclar factory method con un nuevo POM para que yo ahora venga, importe esta clase login page como hicimos con el POM, ¿vale? Sería coger, importar esta nueva POM en mi clase y ahora, al igual que hicimos aquí, todas las veces que hagamos esta parte, este registro lo metería dentro de una función como la de login as y sustituiría todas esas líneas por un login page, bueno, en este caso sería login page en minúscula, punto login as, ¿vale? Me tendría que crear mi clase de tipo POM, aquí, por ejemplo, ¿vale? Y aquí lo que estaría consiguiendo, si habéis entendido todo lo que estoy haciendo paso por paso, sería mezclar un factory method, ¿vale? Con ese patrón factoría importado de la clase user factory y estaría también utilizando eh, un POM para sustituir las líneas de código. Y fijaros qué reducido me queda mi nuevo fichero. Tendría un POM y un factory. Entonces habría sustituido estas 23 líneas de código por estas 20, que podría incluso acortarlas poniéndolas así, y tendría todo el código bastante más estructuradito y mucho más eficiente, ¿vale? Porque no estaría repitiendo tantas líneas exactamente iguales, estaría construyendo todos mis objetos de forma dinámica, ¿vale? Con los objetos viewer sin tener que utilizar el overrides, los objetos admin pasando ese parámetro role, ¿vale? Y nada, chicos, estaría todo de forma mucho más sencilla. Al final, si tuviésemos en vez de 3, 500 usuarios, ahí es cuando realmente te das cuenta de que tienes que utilizar estos patrones de diseño, porque al final en estos ejemplos tan sencillitos que estamos viendo hoy aquí en clase, pues no se logra del todo observar cuál es la potencia de los patrones de diseño, que a mí me da mucha rabia, porque parece como que estoy aquí contando un cuento
Y es como, no, es que esto funciona, esto lo utiliza la gente y esto es lo que te da un salto al siguiente nivel, porque hoy los estamos viendo aplicados al testing. Pero esto en la programación, la gente de ingeniería de desarrollo de software los utiliza siempre. Y además a veces lees códigos que como estás tan acostumbrado a tus malas prácticas a hacer esto, luego vienes y lo lees todo ordenadito y no te enteras. Y es como ya, es que no te estás enterando porque siempre lo has tenido todo de forma un poco desequilibrada, desordenada, ¿no? Con esas malas prácticas. Y yo quiero que sigáis el camino hacia el éxito, que es el de utilizar patrones de diseño, ¿vale? Por eso estamos viendo hoy este vídeo. Vale, pues vamos a pasar al DTT, ¿vale? Al Data Driven Testing, ¿vale? Otro patrón bastante sencillo. Luego nos queda el Strategy, que quizás es un poco largo de explicar, pero fijaros que sencillito es nuestro patrón, perdón, de Data Driven Testing. Fijaros que lo único que hacemos aquí, ¿vale? Esto lo podemos explicar casi así en un chis, es que separamos los datos de los tests, ¿vale? Esto es perfecto cuando repites el mismo flujo pero con distintos inputs, ¿de acuerdo? Imaginaros, venimos otra vez con el login, ¿vale? Igual que hicimos antes en el POM sin patrón, exactamente el mismo, venimos otra vez al login. Fijaros que hasta incluso vamos a poner las mismas etiquetas para que os quede claro. Aquí estamos haciendo un happy path y aquí estamos haciendo un unhappy path, ¿vale? Y fijaros, ya hemos visto Page Object Model, hemos visto el Factory Method que acabamos de ver y hemos visto el Singleton. Entonces, dices, ostras, aquí ya sabemos aplicar cosas, porque mirad, podríamos utilizar un Factory para crear el usuario, ¿vale? El usuario con esta contraseña, ¿vale? Un Factory que fuese, en vez de name, email y role, que fuese username y contraseña y password, ¿vale? Podríamos hacer un Page Object Model para sustituir estas tres líneas de código, ¿vale? La primera por la función visit, tal cual la teníamos antes, y estas tres de aquí abajo con la función de loginas, ¿vale? Entonces ahora me cogeréis y me diréis, entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Bueno, pues usar Data Driven Testing. ¿Para qué? Para no meter cosas hardcodeadas como estos valores en vuestros tests, ¿vale? El Data Driven Testing es tan sencillo como definiros un fichero JSON, ¿vale? En el formato que os sea más cómodo, con CSV creo que también podemos utilizar, ¿vale? Pero fijaros, metemos aquí dentro los parámetros de nuestros tests. ¿Que vamos a utilizar un usuario que tiene una contraseña? Bueno, pues en vez de declarar aquí a pelo el nombre y en la contraseña, lo metemos dentro de nuestro JSON. Fijaros, un usuario, un JSON, ¿vale? Un objeto que tiene dentro nuestros valores. Bueno, pues tenemos este user que tiene la contraseña, o sea, tiene el nombre admin y la contraseña es 1234, que es exactamente lo que ponemos aquí. Y esto de aquí de OK, os lo he puesto como OK, pero para que me entendáis, esto es como is logged in, ¿vale? Mejor así. Que esto es ha hecho login o no ha hecho login. Es decir, este admin 1234 lo pongo a true porque ha hecho login, o sea, es el login válido, el happy path, y este que es user y la contraseña es grown, como no se ha logueado va a salir un error, le ponemos la variable a false, ¿vale? Para que me entendáis. Entonces, le pongo tres variables, el nombre del usuario, la contraseña y si se ha logueado correctamente o no. Bueno, pues ahora simplemente me tengo que importar ese fichero JSON en mis tests, ¿vale? Los que tenía aquí y voy sustituyendo. Es decir, ahora fijaros, ahora explicamos un poquito aquí lo que he puesto, pero recorro ese fichero users y para cada uno de los objetos que tengo dentro del JSON, que son dos, uno y dos, lo que hago es cojo el campo usuario, el campo contraseña y el campo de si se ha logueado correctamente, que esto no lo he modificado, ¿vale? Entonces, vamos a mover esto un poquito, ¿vale? Fijaros que lo que hago es login de ese usuario y imprimo si se ha logueado o no. Es decir, si el login está a true, va a salir OK en mi test. Y si el login está a false, que cao. Os he puesto esto para que cuando ejecutéis el test, el nombre sea OK si hay login, es decir, el happy path, o cao si el login es malo, ¿vale? Si es inválido. Esto es para distinguir los tests, para que si cogéis esto y lo ejecutáis con Cypress sepáis lo que estáis haciendo, ¿vale? Fijaros, simplemente para cada uno de los objetos, cuando venga recorriendo el JSON, voy a ejecutar la línea 2 y esto va a venir a mi
visitar la página de login como estábamos haciendo antes y en user va a escribir el nombre del usuario, es decir, va a escribir admin y luego en la contraseña va a escribir 1234. Va a clicar en el botón de submit y como en el primer caso se va a mostrar que está logueado correctamente porque tengo la variable puesta en true, ¿vale? Va a venir a este if y va a decir, oye, ¿está logueado? Sí. Bueno, pues entonces comprueba que la URL es la de home, ¿vale? Esto es lo que hacíamos antes en el POM con la clase, con la ruta inventory. Lo único que aquí, como estamos en otro test, lo he cambiado, ¿de acuerdo? Si no, si está en false, como es el caso del login inválido, bueno, pues comprueba que hemos obtenido un mensaje de error, ¿vale? Pero bueno, estas líneas son las que menos me importan. Lo que más me importan del DTT es que sepáis que otra buena práctica, aparte del factory, aparte del POM, cuando estamos haciendo este tipo de cosas, aparte de crear una instancia con un patrón de factoría o aparte de quitarme todas estas líneas con un POM, con una Page Object Model, puedo coger y esos datos que meto aquí hardcodeados a pelo, ¿vale? Que no es una buena práctica, los meto dentro de un JSON y lo que utilizo son variables. Esto es una buena práctica. Esto. Utilizar variables, utilizar patrones de diseño, ¿vale? Y esto de aquí no tiene más, chicos, ¿vale? Este patrón es bastante sencillo porque es solamente para utilización de datos, ¿vale? Para no meter los objetos a pelo, los datos a pelo, ¿vale? Como hacemos aquí, y tener un poquito nuestros datos recogidos y de forma clara, ¿vale? Y nos queda el patrón de strategy, que no lo estoy viendo por aquí. Vamos a abrirlo por aquí, ¿vale? Y nada, vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que hace el strategy, que es un poquito el que nos queda así más largo. Fijaros que no había puesto el strategy por aquí. Ahora sí, el aquí sí que lo tenía, que lo tengo separado, ¿vale? Fijaros, si lo tengo separado, vaya hombre, que lo he puesto en varias ventanas porque son muchas cosas, ¿vale? Tenemos una ahí, tenemos otra aquí, ¿vale? Luego tenemos aquí el strategy sin patrón y tenemos aquí el strategy 3, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve el patrón strategy? Pues fijaros, hay veces que hay tareas que podemos realizar de diferentes formas, ¿vale? Como por ejemplo el login, os estoy utilizando de formas diferentes para que entendáis bien los patrones de diseño, pues no nos habíamos parado, perdón, a mirar este enfoque, ¿vale? Fijaros, el login podemos hacerlo por interfaz gráfica, como venimos haciendo en los otros tests, ¿vale? Rellenando el usuario, la contraseña y clicando en el botón de Submit, o podemos loguearnos por API, ¿vale? Mandando un token y mandando los archivos que sean necesarios para la autenticación. Entonces, una forma muy rudimentaria de hacerlo, pues es así. Básicamente declarando un test y llenando todo nuestro código con if-elses. Es decir, un if por aquí, un else por allá, si mi test es de login, o sea, si mi test es de... si mi login es por interfaz gráfica, si mi login es por API, si mi login es, pues yo qué sé, imaginaros, ponemos type y ponemos podemos poner doble factor, imaginaros. Si mi login es por doble factor, hago otra serie de cosas. Y si no, pongo otra línea aquí. Bueno, os podéis imaginar, ¿no? Podemos estar poniendo líneas y líneas y líneas. Y esto al final se llena de un montón de código un poco serpenteante, ¿vale? Si no entro por aquí, entro por allá. Si no compruebo esto, lo otro. Bueno, es un poco confuso y lleno de código un poco de novato, vamos a decirlo así, ¿vale? Porque al final estamos muy acostumbrados todos a declarar este tipo de condicionales en nuestro código y a poner que si una cosa puede ser de un tipo o de otro, o si tenemos 3 o 4 valores para una propiedad, pues pongo 4 if, o sea, pongo un if y 4 elses, y si pasa por aquí bien, y si no, ya pasa por el siguiente. Bueno, esta es la forma básica de hacerlo, la forma que nos han enseñado a todos y la que utilizamos, pues eso, cuando no usamos patrones de diseño. ¿De acuerdo? La gracia de todo esto es pues, dividir el test en contextos, ¿vale? De una forma ya un poco más avanzada. Fijaros que le he cambiado los nombres a los archivos,
¿vale? Es simplemente porque no me había fijado, le había puesto strategy 1, strategy 2 y strategy 3 y los nombres de las clases son login context, API login y UI login, ¿vale? No concordaba y esto luego si lo vais a probar vosotros con Cypress os... Entonces, la gracia es que el contexto no sabe cómo va a hacer login, ¿vale? Solo hay una estrategia que lo ejecuta. Y así puedes añadir nuevas estrategias sin romper el código, ¿vale? Imaginaros que yo pues quiero simplemente seguir añadiendo formas de loguearme, ¿vale? Yo me vengo aquí y pongo que en vez de API login, pues hay doble factor, ¿vale? Doble factor login, pues fijaros que sencillito, solamente me tengo que venir aquí y añadir una línea, ¿vale? No tengo que andar poniendo un else if aquí, como os había puesto antes, si el patrón, o sea, si la autenticación es de tipo doble factor y añadir otras 4 o 5 líneas, no, simplemente me vengo, añado mi estrategia, que por eso se llama patrón strategy, porque habla de estrategias, ¿vale? Entonces, fijaros, yo lo que he hecho ha sido separar la autenticación que la teníamos por interfaz gráfica y por API en dos ficheros. Uno que es API login y otro que es UI login, ¿vale? Si os fijáis, dentro de API login he metido en una función login la línea que lanzaba cuando me ejecuto el login por API y en el login de la clase UI login he añadido las 3 líneas que tenía en la interfaz gráfica del archivo del programa que estuviese ejecutando, ¿vale? Entonces, simplemente el cambio que he hecho hasta el momento creando estas dos clases ha sido cambiar estas líneas, ¿vale? Que están así a pelo puestas por dos clases, una API login y otra UI login. Es decir, si tengo un if y un else, pues meto la parte del if en una clase y la parte del else en otra. En este caso coincide que como son los dos para hacer login, pues he llamado una función login que se llama exactamente igual, es idéntica en ambas clases, ¿vale? Porque en un lado hago login por interfaz gráfica y en otro hago login por API. Y fijaros, defino también una clase, que esta es la más importante del patrón strategy, que es la que crea el contexto de mi acción, ¿vale? ¿Mi acción cuál es? Hacer login, ¿vale? Pues el nombre de la clase es context. Si en vez de ser hacer login, el vuestro es añadir al carrito en una página como Amazon, pues add to cart, ¿vale? Podemos añadir al carrito en la página de Amazon de ordenador, de PC, ¿vale? De computador, para la gente que me escucháis desde Latinoamérica, o desde el móvil, desde la aplicación del móvil, ¿vale? Que puede ser además aplicación de iOS o aplicación de Android. Bueno, pues ya tengo 3 contextos. Añadir al carrito desde ordenador, añadir al carrito desde Android, añadir al carrito desde iOS. Bueno, pues ya tendría contexto 1, add to cart desde iOS. El contexto 2 sería add to cart desde Android, ¿vale? Y luego tendría un tercero, que no voy a crear aquí la clase, pero sería un tercero que fuese add to cart PC, ¿vale? Tendría ya 3 contextos. ¿Entendéis qué fácil es esto? En vez de poner aquí add to cart Android, add to cart iOS o add to cart PC, simplemente creo 3 clases que tengan esos nombres. Ah, vale, que es que le he cambiado el nombre sin querer. Vale. Vale. Ya decía yo que había algo que no me cuadraba. Esta es API login y esta es UI login. ¿Vale? Entonces, habéis entendido esa parte, ¿no? Porque si habéis entendido con este ejemplo, el de login o el de Amazon, que no me paga nada Amazon, pero bueno, yo creo que es un ejemplo bastante fácil para entender, pues ya habéis entendido el patrón de estrategia, ¿vale? Tenéis que definir una clase por cada una de las estrategias que vais a implementar. Y luego, un contexto, ¿vale? Que esta sí que no sé por qué... Ah, porque lo he modificado. Tenéis que definir un contexto, ¿vale? Una clase contexto con un constructor para que luego cuando implementéis aquí vuestro patrón haya una clase que cree un objeto en función de ese contexto que le estáis pasando, ¿vale? Porque fijaros, esto lo voy a poner un poco a la vez, pero luego cuando utilizamos estas clases contextos, ¿vale? Estas UI login y... ¿Por qué se llaman UI login y UI login? Esto sí que me ha matado.
UI Login, API Login. ¿Esta dónde está? Ah, vale, que es que no la tengo. Ya estaba yo diciendo que había algo raro. Cuando yo implemento esta UI Login y esta API Login, fijaros, las importo aquí en la línea 1 y 2, ¿vale? Y luego tengo que importar también la del contexto con el constructor para que me cree los objetos de esa clase y pueda utilizarlos en mi estrategia, ¿vale? Entonces, importo las tres. Importo los dos contextos, ¿vale? Que os lo voy a poner aquí. Estos serían las estrategias y esto sería la clase que crea el contexto de mis estrategias, ¿vale? ¿Entendéis? Entonces, yo ahora mis test que los tenía aquí puestos así, un poco de forma extraña porque dependían de un if, ahora tenemos login por interfaz de usuario. Bueno, pues me creo ese contexto que tiene la clase login context con este constructor y a la cual le paso en una el UI login y en otra le paso otro objeto nuevo de API login. Y esto lo que va a hacer es, cuando le paso UI login, pues se viene aquí al constructor y dice, vale, como estamos creando un objeto nuevo, porque tenemos aquí la palabra clave new, pues estoy creando un objeto nuevo de la clase strategy. Esta es igual a la que me pasen, en este caso UI login, ¿vale? Pues luego, con ese objeto contexto que acabo de crearme, que tiene la estrategia de tipo UI login, cojo y ejecuto la línea context execute. ¿Y qué hace context execute? Se viene a la función execute de mi clase login context y ejecuta la línea thisStrategy.login, que esto lo que va a hacer es, si tengo un objeto de la clase UI login, ¿vale? Lo que va a hacer es UI login.login. Va a venir y va a ejecutar estas cuatro líneas, ¿vale? Pero para el siguiente test, que es API login, ¿vale? Cuando ejecute esta línea, la de thisStrategy.login, esto se va a sustituir por API login.login, ¿vale? Y aquí me va a ejecutar en el nuevo test, en el de por API, la de CI.request. ¿Vale? ¿Os fijáis cómo tener encapsulado de alguna forma cada una de mis estrategias? Bueno, pues de esta manera tenéis por un lado la interfaz gráfica de usuario y por otro lado la autenticación por API Login. Y si tuvieseis otra que fuese, como os dije antes, por doble factor, pues sería tan sencillo como poner aquí doble factor. Y ya está, y esto vendría aquí, ejecutaría la clase de doble factor y los pasos que le definieseis en la nueva clase doble factor. Lo único que yo no me voy a poner a crearla porque no quiero añadir más ficheros, ¿vale? Y al final creo que si se me ha entendido bien, se me ha pillado el por dónde va el tema de la estrategia de doble factor, ¿vale? Y nada, chicos, estos son nuestros 6 patrones de diseño. Si no me equivoco, los hemos visto todos. Hemos visto DTT, Data Driven Testing. No, nos falta el Facade. Vale, lo vemos ahora. Venga. De acuerdo. Y, y nada, chicos, esto es el patrón de estrategia. Simplemente, en vez de tener código tan repetitivo como este y tan dependiente, dividimos nuestro test en estrategias, sobre todo cuando tengamos condicionales, creamos un fichero, una clase para cada uno de nuestros contextos, la clase creadora del contexto y luego los llamamos en nuestro fichero con patrón y ejecutamos la estrategia deseada en función del contexto que vayamos a implementar, ¿de acuerdo? Y nada, nos falta el patrón facade, ¿vale? Que no se nos pase, porque si no llega a ser porque lo he visto ahora, a mí se me pasaba por completo. Así que vamos a verlo aquí en un momento, ¿de acuerdo? Y ya dejamos vistos los 6 patrones de diseño, ¿vale? Ah, he cogido el factory, no el facade. POM, API login, UI login, vale, me falta el facade. Ahí lo tengo. Vale, el patrón facade, un patrón que me gusta mucho, un patrón que llevo un montón de tiempo con él. Es un patrón que es muy sencillo de entender, ya lo vais a ver ahora, porque no tiene nada más. No sé qué ha pasado. Y nada, que es muy sencillito, chicos. O sea, tampoco nos vamos a poner aquí y nos vamos a venir arriba, pero bueno, fijaros. Imaginaros que tenéis un flujo largo de ejecución, como es este que tenemos aquí,
¿vale? Y donde muchos pasos son repetitivos y algunos de ellos no tienen nada que ver con otros, ¿vale? Fijaros, os he puesto un ejemplo que es hacer el checkout de una compra sin el patrón, ¿vale? De Facade. Vamos a comprar un producto. Hacemos login en la página, visitamos esa página de login, en la página, pues no sé, una página de compras conocida. Venga, vamos a seguir con Amazon. Imaginaros, visitamos la página de login de Amazon. Incluimos nuestro usuario, incluimos nuestra contraseña. Clicamos en el botón de Submit para loguearnos, ¿de acuerdo? Y fijaros, añadimos, o sea, primero buscamos un producto que sea ordenador, que contenga la palabra ordenador. Clicamos en el producto. Dentro de la información del producto añadimos al carrito, ¿vale? Clicamos en el botón de añadir al carrito, ¿vale? Y por último nos vamos al checkout. Vamos al botón de checkout y clicamos en él. Y finalizamos la compra, ¿vale? Fijaros que son pasos que son repetitivos, porque si yo, imaginaros, quiero hacer otro test aquí que sea añadir un producto a la cesta, es todo menos esto, ¿vale? Es repetitivo, porque al final es tal cual hasta aquí, pero sin la parte del checkout y del finish, ¿vale? Si luego me vengo y me creo un nuevo test que sea hacer checkout, imaginaros, hacer el checkout para un producto, pues es lo mismo, pero sin la última línea, la de finish. Entonces, fijaros que estoy repitiendo todo el rato todas las líneas de código, pero a diferencia del principio, cuando estábamos con POM, aquí todo era del mismo contexto, era para hacer login. Sin embargo, aquí ahora ya estamos mezclando contextos. Estamos haciendo la parte de login, que si os fijáis os la he separado con un espacio en negro, con una línea con retorno de carro, y luego estamos haciendo la parte de compra, es decir, clicar en el producto, buscarlo, añadirlo a la cesta, ir al checkout, acabar la compra, bueno, pues un montón de flujos que son diferentes y en algún caso llegan a ser difíciles de entender, ¿vale? ¿Qué hace la clase Facade? Bueno, pues es un poco parecido, cuidado, no me malinterpretéis, a la clase que creábamos con el patrón PageObjectModel. ¿Por qué? Porque fijaros, lo que hacemos en el Facade es declarar una clase que dentro tiene funciones, como por ejemplo era la función de login que veíamos en el POM, ¿vale? Mirad, vamos a mover esto para aquí para que esté más a mano. Fijaros, en el POM también metíamos todos esos selectores en una función de login, ¿vale? Entonces es algo un poquito parecido, pero aquí ya metemos más de un flujo. Fijaros que lo he separado, igual que lo he separado aquí en dos, con ese espacio, he metido estas 4 líneas dentro de login y las otras 4 líneas dentro de comprar un producto, ¿vale? Entonces, de alguna forma, estoy separando la lógica de mi test, ¿vale? En función de los flujos que interpreta, que realiza, ¿vale? De alguna forma es como una historia, ¿vale? El usuario primero inicia sesión y luego compra un producto. Es decir, tú no tienes que preocuparte por los detalles internos. Vamos a sustituir estas 4 líneas por una sola que sea login y estas otras 4 líneas por otra que sea buy product. Entonces, si te fijas, la parte de la lógica de la parte que va a ejecutar el test va a estar completamente encapsulada. ¿Por qué? Porque miraros, vamos a pasar de esto que teníamos hace un momento, que os acabo de enseñar, ¿vale? A tener, bueno, me he equivocado al poner el Facade, pero a tener esto. Fijaros qué sencillo. Por eso os digo que es un patrón muy sencillo. Si habéis entendido el POM y el resto de patrones, este está chupado. Fijaros, simplemente cambio esa parte, esos dos flujos de trabajo, uno por el de login y otro por el de comprar un producto. Evidentemente importo mi clase Facade, mi clase fachada, por eso se llama fachada, porque tú solamente ves la fachada del test, es decir, tú ves esto,
¿vale? Y de alguna forma estás entendiendo lo que se está haciendo, porque dices, vale, se está haciendo login con este usuario y esta contraseña, y se está comprando un producto. ¿Qué producto? El ordenador, ¿vale? En una línea, en 2 líneas, habéis entendido todo lo que está haciendo el test, sin tener necesidad de saber todas estas líneas que se están ejecutando por dentro. ¿Entendéis? Si es que luego encima los nombres, estrategia, fachada, facade, singleton, no tienen un nombre por casualidad, ¿de acuerdo? Ni una utilidad, sino que todo tiene que ver con todo, ¿vale? Y nada, es muy sencillo, si es que no os puedo decir más. Es simplemente reducir los flujos de vuestros tests, sobre todo cuando sean así complejos, se encapsulan, se meten en trocitos más pequeños, en este caso en una clase shopFacade que tiene 2 funciones, login y byProduct, ¿de acuerdo? Y luego esa clase, de nuevo, se exporta, ¿vale? Se crea, cuidado, porque además fijaros que esto es como el singleton, una sola clase. Estamos creando aquí, estamos haciendo un singleton sin que os deis cuenta. Esto os lo tenía que haber preguntado como un ejercicio, ¿vale? Y ese singleton, esa clase shop que estamos haciendo con un singleton, luego la llamamos con este usuario, QA y esta contraseña, 1, 2, 3, y como producto ordenador, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de alguna forma la transición es pasar de estas líneas de código a tener tu código ordenadito en 1 o 2 líneas, que sea fácil de entender y que sea mantenible, porque cualquier cosa que necesites, te vienes a tu clase facade.js, la modificas aquí y tus tests están limpios. Si tienes 300 tests que dependen de tu clase facade, vienes aquí y en un plis lo tienes todo modificado, si hay algún cambio por parte del equipo de desarrollo. ¿De acuerdo? Así que nada, chicos, como siempre hemos llegado al final del vídeo. Yo creo que ha sido una clase muy interesante. Hemos visto los patrones de diseño y encima aplicados al testing, porque hay 1000 formas de aplicarlos. En el desarrollo de software, en otra serie de contextos y de lenguajes. Ya os he dicho que lo puedes poner, los puedes utilizar en Java, los puedes utilizar en TypeScript, los puedes usar en NetBeans, los puedes utilizar con IDEs como por ejemplo este de PyCharm, que ahora no me sale el nombre. Bueno, en un montón de sitios que al final la idea es que te solucionen la vida. ¿De acuerdo? Y si os gustan los patrones de diseño, yo os he enseñado 6, pero hay muchos más. Hay alrededor de unos 20 o 30 patrones de diseño. Creo que os he enseñado los más interesantes, los que más se usan y más utilizo yo en el día a día en el mundo del desarrollo de software orientado al Quality Assurance. Y nada, no os puedo decir mucho más. Como siempre, un like es un apoyo. Suscribiros si os ha gustado el vídeo, activad la campanita, dejadme por los comentarios las dudas y las cuestiones que tengáis y nos vemos en el próximo vídeo.